escuchar la palabra del Señor, de tener ese tiempo donde nos podamos dedicar de venir con nuestros hijos, con nuestra familia. Otros no pueden, pero estamos aquí para escuchar al Señor. Y estuve analizando mucho esta palabra de lo que Dios hablaba en mi corazón, ¿no? Y a veces uno cuando analiza y estudia y empieza a indagar los textos bíblicos y te das cuenta que tus pensamientos no son lo que Dios pensaba, ¿no? Como dice, tus pensamientos no son mis pensamientos y tu camino no es mi camino, como dice el texto, ¿no? Y así que el Señor me llevó a este pasaje donde yo pude entender cómo es la vida del ser humano con Cristo y sin Cristo, cómo es nuestras vidas a pesar de las circunstancias, ¿no? Y hay momentos en la vida cristiana en que a veces recordamos lo que Dios hizo antes, las cosas hermosas que hizo antes, pero a veces no entendemos lo que está pasando ahora. A veces no entendemos lo que está pasando en cuanto a una situación que nos causa por ahí un poco de dolor, de tristeza, de angustia, ¿no? Sabemos que Dios abrió puertas antes, en el pasado, pero hoy sentimos que por ahí las puertas están cerradas. Por ahí vemos que antes había una victoria, había muchas cosas donde uno puede decir, Señor, gracias, porque vimos tu mano, vimos tu gloria, vimos tu misericordia, vimos tu favor en mi familia, en mis hijos. Y ahora, pero hoy estamos enfrentando situaciones un poco complicadas, ¿no? Y pensamos, mira, de lo que era antes, lo que vivía antes. Y hoy es cuando estaba estudiando un poco de la palabra, recordaba, ¿no? De lo pasado. Y yo tengo, gracias a mi Señor, tengo más de 40 años en el Evangelio. Doy gracias, ¿por qué? Porque al conocer tan chica el Evangelio, el Señor con la ayuda del Señor pude evitar de cometer muchas cosas, ¿no? Las cometí porque no soy perfecta, pero el Señor me dio muchas cosas donde y yo lloraba y lloraba, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y a veces le reclamaba, ¿no? Pero eran momentos donde uno empieza a decir y a recordar, ¿no? Todo eso, pero no basta solamente con el recuerdo. Y esto me lleva a la palabra donde vamos a hablar en Salmos capítulo 44, que hay una oración de un pueblo que ama a Dios. Y es más, esta oración es a través de un himno, de un cántico. Y muchas veces nosotros cuando cantamos al Señor y nos dirigimos, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, lo alabamos y todo, ¿no? No hacemos un cántico o un himno de reclamos. Y el salmista ahí habla cuando, en el capítulo 44, cuando vemos ahí cómo el salmista empieza a hablar o a escribir esos himnos, pero esos himnos son muy variantes. Ahora lo vamos a ver, son palabras que a veces él mismo dice, estoy confundido. ¿Y cuántas veces nos sentimos confundidos, no? Y Él lo manifiesta así, pero Él no se está dirigiendo solamente por Él, sino Él está haciendo ese cántico de himno por su pueblo, ¿sí? Bueno, a ver, vamos, les invito en Salmos 44, vamos a leer del 1 al 3. Yo como título acá en mi Biblia dice, liberación pasadas y pruebas presentes. Eso no es el título que puse. Yo ahora se los voy a decir, pero este es el título de lo que dice mi Biblia. Al músico principal de Marquil de los hijos de Coré. Dice,
Oh Dios, con nuestro oído hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Vemos ahí en Salmos 44 donde comienza el salmista mirando el pasado para fortalecer la fe en el presente, donde empieza él a ver, ¿no?, todo lo que Dios hizo con sus padres, con el pueblo de Israel, ¿no? Reconoce que no era la fuerza de Israel, reconoce que el pueblo de Israel, las victorias ganadas no eran por la fuerza de ellos. El salmista reconoce que todo había sido de la mano de Dios, todo venía de Él. Y dice, oh Dios, hemos oído, ¿no? Y vemos la palabra, dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, ¿no? Que la fe viene de escuchar, o sea, lo que escuchamos, hermanos, importa. Es interesante lo que escuchamos. Y si vamos al contexto bíblico, ¿no?, que el oír no se refiere solo a la capacidad física de percibir sonido, sino a prestar atención y recibir un mensaje. Pero no cualquier mensaje, porque hay mensajes o hay señales que uno puede oír, noticias, opiniones, algo filosóficas, ¿no? Y eso genera una convicción humana donde tú te puedes informar, donde tú puedes analizar, pensar y te lleva a tomar una conclusión. Pero yo me refiero a ese mensaje espiritual donde la fe crece, donde la fe se activa, específicamente mediante, ¿dónde? La palabra de Dios. Y dice que el salmista relata ahí que al oír eso, los testimonios que escuchaba de sus padres, ¿no? ¿Qué escuchaba el pueblo? ¿Qué es lo que ellos escuchaban cuando el salmista relataba eso? Yo me hacía esa pregunta y lo escribí acá en mi hoja. ¿Qué escuchaba el pueblo? El pueblo no hablaba solamente de rumores, como lo escuchamos a veces en las noticias o en el Facebook. Son rumores. A veces todo lo que se dice no puedes saber realmente si fue así o no, porque son rumores. La gente a veces pone una aplicación, hoy está la IA, donde a veces está hablando un autor y resulta que no, que era inteligencia artificial. O sea, no hay seguridad, ¿no? Hay confusión. Pero en este caso, los padres contaban a sus hijos lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. El pueblo no hablaba de rumores, sino de testimonio. Había momentos que el ejército de Israel peleaba y Dios le daba la victoria. En otro momento vemos que Dios le decía solamente miren, no hagan nada. Había momentos que solamente el pueblo tenía que tocar el arpa para que puedan ganar una batalla. Había momentos donde el Señor decía, bueno, vayan, no, son muchos, vamos, tú para aquí, y era como en el tiempo de Gedeón, vayan ustedes, no todos. Entonces Dios se manifestaba en diferentes maneras, su gloria, su misericordia, para que el pueblo de Israel viera lo grande y maravilloso que era el Señor con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era el pueblo amado por Dios. En todos los momentos el Señor se manifestaba y el pueblo de Israel se sentía seguro, porque Dios peleaba por ellos. Y esos testimonios llegaban a los oídos de los jóvenes, de los niños, donde su Dios, el Dios de los padres, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, hacía todas esas cosas. Y el pueblo se gozaba a escuchar eso, ¿no? Testimonio donde Dios actuaba para cruzar en el Mar Rojo. Testimonio donde Dios enviaba granizo.
Testimonio cuando Dios confundía y desorganizaba los planes de los ejércitos enemigos. Tanto testimonio que uno va escuchando, ¿no? En otras palabras, Dios peleaba directamente, hermanos, por su pueblo, porque eso era el amor del Señor, peleando por su pueblo todo el tiempo. Aunque hemos escuchado también que el pueblo se enojaba, quería una cosa, era como, el pueblo de Israel era como los niños, no, hoy quiero, no, mañana no quiero, no, pero justo quiero esto, no, pero entonces se enojaba de todo. Y seguramente ellos también entendían y les contaba, los padres les contaba al pueblo, a sus hijos, esos testimonios que eran buenos delante del Señor y testimonios también que había de rebeldía, de cosas para poder advertir a los hijos. Y la palabra dice, instruye a tus hijos, habla a tus hijos, háblales, decirles, cuenta lo que tú has hecho, ¿no? Bueno, vamos al Salmo 40, al mismo capítulo, pero vamos a leer el 4 y el 8. Dice, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiste a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni en mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Ahora vemos ahí cómo cambia el himno. Ya no es un himno de testimonio donde dice, ya hemos oído, hemos sabido, hemos escuchado, nos han dado testimonio de ti, Señor. No, ahora desde a partir de ese versículo cambia. Yo puse aquí en mi Biblia, ¿no? Una experiencia personal, donde empieza a hablar el salmista y contar lo que ya él se incluye ahí. Y ahí el salmista dice, tú, oh Dios, eres mi rey. Ahí él habla ya en primera persona, ya habla por sí, por él. Ya no habla por el pueblo, Señor. El pueblo ha escuchado, el pueblo ha oído, pero ahora, Señor, tú eres mi rey. Ahí vemos que el salmista estaba teniendo su propia experiencia. Su propia experiencia marcando él para poder entender muchas cosas que después lo ha vivido, lo estuvo viviendo y lo llegó a vivir durante todo el transcurso de su vida. Pero en ese momento él empieza a hablar de él y dice, tú, Dios, eres mi rey, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Y está confiado en su rey. Ahí está confiado él, lo que Dios es para él. Como cantábamos la adoración que dice, tengo todo, Señor, solo a ti te tengo. Y el rey se sentía así, el salmista se sentía así. Señor, tú eres mi rey, tú eres mi todo. Pero ¿sabes qué? Él tenía su propia experiencia. Está bien que haya escuchado los testimonios de sus padres, pero el salmista estaba convencido quién era su Señor. No solo Dios era su Señor por los testimonios de los demás, sino porque él tuvo su propia experiencia con el Señor. Yo le voy a contar porque Priscila hoy no vino. Yo recuerdo que a Priscila le contaba, de chica le hablábamos de la palabra. Yo desde mi panza, cuando escuchaba alabanza, y a mí me encanta escuchar alabanza, y yo danzaba en mi cocina y en mi cuarto. Entonces Priscila cuando nace, ¿no? Uno lo va hablando de la palabra del Señor, pero era los testimonios, lo que Dios hacía. Priscila sabe mucho. Le he hablado mucho de mi infancia, lo que yo he vivido en el camino del Señor. Entonces ella ha escuchado esos testimonios de parte de su mamá, escuchó los testimonios de parte de su papá también, cómo el Señor le sacó de la borrachera, cómo el Señor le sacó del alcohol, de los vicios. Entonces ella solamente estaba escuchando, era solamente una oidora
en ese momento, pero ella estaba creciendo en el camino, pero tenía que tener su propia experiencia. Un día, me acuerdo, no sé si tenía 11 o 10 años, no me acuerdo, era chica, decía, yo cuando sea grande y sea mayor, yo no voy a ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia porque solamente ustedes van. Es como que se sentía obligada. Bueno, no importa. Pero hasta que ella un día fue a un encuentro de adolescentes y jóvenes, creo que por Alberdi, no me acuerdo dónde lo llevaron. Era un encuentro de jóvenes de 3 días. Y ahí ella tuvo su primer encuentro con el Señor, su primera experiencia. No solamente fue esa vez, sino cada vez que iba a los encuentros y tenía su propia experiencia. Y al tener, hermanos, nuestra propia experiencia con nuestra relación con el Señor, te ayuda a ver las cosas de otra manera, a palpar la misericordia de Dios, a palpar la maravilla del Señor. Y ella tuvo que palpar eso, tener su propia experiencia y decir, Señor, tú me ayudaste. Cuando un hombre entró a su habitación, Señor, tú me ayudaste. Y ella tenía 12 años. Y el Señor, a través del sueño, le reveló cuál era el propósito. Tuvo su propia experiencia, vio la gloria de Dios en muchas maneras. Tuvo la experiencia de poder sentir al Señor y hoy está sirviendo al Señor y doy gracias al Señor por eso. Y no digo porque sea mi hija, también lo digo por algunos de sus hijos que yo sé que están aquí y cada uno va a tener su propia experiencia. Y cuando uno tiene su propia experiencia con el Señor, tu vida cambia. Tu vida cambia. No solamente vas a venir a tocar, no solamente vas a venir a cantar porque me gusta. Tu vida cambia y de eso estoy segura. Cuando tú tienes tu propia experiencia con el Señor, vas a querer estar en la casa de Dios, vas a querer trabajar en la obra del Señor, vas a usar tu talento para la obra del Señor, tus dones para la obra del Señor, no porque me gusta, sino porque yo quiero hacerlo por gratitud a Dios. Porque tuve mi propia experiencia con el Señor. Y esa experiencia, esa relación con el Señor me lleva, me impulsa a servirle con pasión, con amor, con devoción en las cosas del Señor. Ahora, no te digo que no te vas a equivocar, nos equivocamos. Va a venir a través del camino, a través de poder adquirir experiencia, viene también un dolor, angustia, de lo cual después lo vamos a ver. Pero esa experiencia con el Señor, nadie te lo quita, hermanos. Esa noche a solas con el Señor, cuando tú dices, Señor, yo quiero que tú hables, yo quiero que me respondas, y de repente viene una respuesta, esa experiencia, nadie te lo va a quitar. Esa relación con el Señor, cuando tú tienes, nadie te lo va a quitar. Solamente tú puedes hacer y descuidar tu fe. Pero ahí está el salmista diciendo, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. La victoria del pasado y los testimonios de otros nos animan y nos recuerdan que Dios es fiel. Por supuesto, pero la fe que tú tienes hoy te va a mantener de pie. Dios no quiere que vivamos de recuerdos, sino de una relación viva con Él cada día. Está bien los recuerdos de mamá, de papá, de mi amiga, de mi hermano que estaba en el camino, lo que Dios hizo en su vida, cómo los cojos sanaban, cómo los ciegos veían, cómo el Señor se levantaba, cómo los muertos se levantaban, resucitaban. Está bien. Y tenemos la Biblia de tapa y tapa, la gloria del Señor, la misericordia del Señor actuando en la vida del pueblo de Israel, en Jonás, en Josué, en David y en Moisés. Y podemos mencionar de tapa a tapa, el Señor muestra su gloria y su favor por su pueblo. Pero esa era la experiencia del pueblo. Y Dios quiere que tú tengas tu propia experiencia con Él.
donde tú vas a decir: Señor, aquí estoy, heme aquí, aquí estoy. Dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y ahora es el tiempo, mi hermano. Es el tiempo que puedas tener una nueva experiencia, un nuevo testimonio donde tú puedas salir después y contar: mira, yo estaba así, yo vivía así, tenía este vicio, estaba en la droga, estaba en la fornicación, estaba en todas las cosas negativas, las cosas malas que me dañaban mi cuerpo, que me dañaban mi alma, dañaban mi espíritu. Pero ahora he tenido una experiencia con el Señor y ahora soy libre. Y puedo cantar, puedo alabar al Señor con libertad, como así el salmista, y poder decir: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Esa experiencia tú tienes que tener, lo tienes que buscar y lo tienes que anhelar. Señor, cada día, ayer ya pasó, hoy es un nuevo día, ayer ya fue. Yo no me puedo quedar con lo que Dios hizo ayer conmigo, en mi niñez y en mi adolescencia. Yo tengo que marcar cada día, hermano. Tengo 40, lo tengo que marcar. Tiene que ver algo el Señor moviendo en mí, un cambio en mí. Tengo 50 hoy, Señor, yo necesito más de ti. Tengo 60 más. No hay, hermano, un límite. Todo el tiempo, hasta irnos en la presencia del Señor, vamos a necesitar esa relación con el Señor, ese encuentro especial con tu amado, todo el tiempo. Ahora cambia el relato del himno, de un cántico del pueblo, donde dice: recuerda el testimonio. Ahora después viene de la vida personal del salmista, donde dice y habla lo que él siente en su corazón, se desplaya, abre su corazón a través de ese himno. ¿Cuántas veces, no? Yo recuerdo a veces cuando uno escucha música así de Leodán. Bueno, yo no soy tan vieja, pero bueno, Leodán, qué sé yo, artistas que y te estás volando, ¿no? Música romántica o las músicas que te recuerda de algo y estás volando y ahí tu mente varía. Uy, aquellos tiempos. Bueno, el salmista estaba así, con un corazón desplomado, abierto, pero para el Señor, describiendo todo lo que él sentía en su corazón. Pero ahora el versículo 9 cambia su historia, cambia la forma de escribir, cambia el himno y dice: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. Mira, no existe ningún precio, no exigiste ningún precio. Nos pone por afrenta de nuestros vecinos, por encarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Yo leía este pasaje, los versículos, y decía: qué cambio, que nunca lo había escuchado en un himno. Primero recuerdos, adoración y ahora reclamo.
Después todavía sigue, ¿eh? Un himno muy diferente, es un himno muy especial. Un himno donde abre su corazón porque es sincero. Es un himno de adoración, pero con el corazón en la mano y decir, Señor, aquí está, así está mi corazón. Donde dice, así, de transparente, quiero hablarte, Señor, y quiero expresar a través del canto lo que tú has hecho con mis padres o lo que tú has hecho en mi vida hace años. Y tú sabes que tú eres mi Señor y mi Rey. Pero ahora mira lo que está pasando. Qué cambio, ¿no? Qué cambio. Vemos al salmista confundido, registra sufrimiento, siente que Dios por ahí lo haya abandonado. Dios, que antes marchaba al frente de sus tropas, como en los tiempos de Josué, ahora se ha quedado atrás. Siente que el resultado de todo lo que le está pasando en su corazón es el pánico, la soledad, la tristeza, la agonía. Y podemos poner muchas palabras en ese himno. ¿Cuál es tu himno? ¿Cuál es tu cántico? Se siente como una oveja al matadero, se siente indefenso, sin capacidad, inseguro. La parte más dolorosa para el pueblo no es solo la pérdida física, sino la humillación, la burla de los pueblos vecinos. Ahora voy a decir recién el título de esta palabra que el Señor me lo dio. El título le puse Cuando todo duele. Recién el título le puse después que leí el versículo 9. Todo duele. Tener una experiencia personal con el Señor, hay un dolor primero. ¿Quieres ver la gloria del Señor en tu vida? Hay que pasar por fuego. ¿Quieres ver a tus hijos, a tu familia, milagros, sanidades? ¿Quieres ver? Hay que pasar por el fuego. De ser madera y no ser paja. ¿Por qué digo eso? Porque la paja es tan débil que no sirve como para leña. Pero la madera es más dura y más fuerte. ¿Está en el fuego? Sí. Es fuerte. Y le dan su uso. La paja no. Y en esta oración, que así es salmista, se sentía así como una paja. Con un dolor de estar capaz, sin entender lo que estaba pasando. Porque después te vas a sorprender más de lo que dice adelante. No estaba en el momento él decía, estoy recordando lo que Dios hace, lo que Dios hizo, lo que Dios cambió la vida del pueblo de Israel, cómo el Señor estuvo. Pero después, ahora está abriendo su corazón y está diciendo, ahora soy oveja, ahora me siento débil, ahora estoy cansado, estoy afligido, agotado, estoy cansado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Hoy le decía a una persona, la verdad fue una semana muy complicada, mucho movimiento en el trabajo, a pesar que todavía no empezó las clases, pero esta semana hubo mucho movimiento y terminé cansada, agotada, y le decía, estoy cansada. Y en momentos nos pasa eso, el cansancio, la fatiga, ¿no? Pero qué lindo es cansarse cuando estás recibiendo bendición, ¿no? No importa, voy a trabajar, pero hay esos cansancios que marcan. Hay esos cansancios que tú dices, yo ya no aguanto más cómo mi esposo, cómo mi esposa me trata.
Hay esos cansancios que tú dices, solamente voy a probar este mes. Si no pasa nada, chao. Doy vuelta a todo y me voy. Donde uno dice, ya está, pongo fin a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque humanamente nos cansamos. Humanamente vemos solamente lo que está al frente, pero no miramos lo que está delante, lo que Dios ve. Solamente vemos el presente de la situación, de las circunstancias. El salmista estaba pasando por prueba. Hay momentos en que la humillación pareciera venir de Dios, pero Dios no humilla, sino forma, prueba y finalmente restaura. Eso es lo que hace el Señor a través de la prueba. Vemos en Primera de Pedro, si me acompañan, capítulo 1. Versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vemos como Pedro dice que tenemos que someternos a prueba. Ahora, Dios nos somete a prueba no para probar nuestra fe, porque Dios sabe hasta dónde llega tu fe. Dios te conoce, Dios sabe. El objetivo de la prueba no es que Dios sepa cuánta fe tienes. Ella lo sabe todo. Sino Dios quiere que tú sepas, que tú entiendas que esa fe te va a purificar, que esa fe te va a llenar, te va a llevar a crecer en el área espiritual. Vas a crecer, vas a ver las cosas de otra manera, vas a saber esperar, vas a saber entender el propósito de Dios. Una fe que ha sobrevivido al fuego es una fe que honra, hermanos, a Dios. Y hay que saber pasar por eso. Hay que saber entender que no todo los sufrimientos y dolor son causa de lo que es lo que yo hice, consecuencias de lo que hice. No todo. Hay pruebas que Dios lo permite para que nosotros podamos crecer en las cosas del Señor, en nuestra fe, de poder entender el plan de Dios y el propósito de Dios. Porque Dios conoce tu capacidad y hasta dónde puedes llegar, pero tú no. Tú crees que hasta aquí nomás llegué, pero Dios no. Dios no te dice eso, tú llegas más, tú vas más para allá. Vamos a seguir en el 17 y 18 de Salmos. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. Mira lo que dice. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos.
Ahí ven la historia. ¿Ven cómo relata esa canción, ese himno tipo poema? Alaba al Señor, lo adora por lo que es, lo reclama por la condición como está el pueblo de Israel, y ahora dice, a pesar de lo que pasa, no nos hemos descuidado de ti. A pesar de lo que estamos atravesando, no nos apartamos de ti. Eso se llama fe, eso se llama confianza, donde el Señor ve tu corazón y te dice, hijo, vas a ser probado para que puedas cada día crecer en tu fe, para que cada día puedas ver cómo es la gloria y la mano del Señor ahí mostrándote. Porque de esa manera, hermano, nosotros vamos a ver la gloria del Señor. De esa manera vamos a empezar a conocer cómo es el Señor. Porque yo puedo saber de Él por la palabra de Dios, pero conocer en la intimidad solamente hay cuando hay una experiencia con el Señor. Y a través del dolor uno conoce las cosas del Señor. Ya para terminar, les invito a Romanos capítulo 8. Dice 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ahora yo te pregunto, ¿quién te separa del amor de Dios? Que ya no quieres estar en la iglesia y solamente vienes porque tengo que cumplir de tocar, de predicar, de dar la célula. ¿Qué es lo que te está separando del amor del Señor? ¿Qué es? ¿Hay alguna tribulación? ¿Hay alguna angustia? ¿Un dolor? Que solamente dice, Señor, si yo voy a la iglesia porque solamente tengo que dar el visto bueno y listo. Pablo decía lo que el salmista decía, Señor, a pesar de esto yo estoy aquí. A pesar de las circunstancias yo estoy aquí. Y Pablo decía, entonces, ¿quién me separará de Cristo? ¿Quién me va a separar? Va a haber una angustia, va a haber mi familia, va a ser mi esposo, va a ser mis hijos. ¿Quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Qué podemos responder nosotros a eso? Y Romanos, justo en el versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A pesar de las cosas que uno va pasando, de las pruebas que estemos atravesando, dice la palabra que nosotros somos más que vencedores. La victoria, no, hermano, no consiste en que estas cosas no pasen. No lo podemos evitar. La victoria consiste en que yo salgo de pie en esa prueba. La victoria consiste en que yo me aferre al Señor. Dios no te dice que no lo vas a pasar, sino lo que Dios te dice, yo voy a estar a tu lado, yo voy a pelear, voy a estar, y el momento en que Dios no te va a hablar, pero sí vas a sentir el abrazo del Señor diciendo, aquí estoy, no te afliges. No se terminó todavía. El poder de Dios, su amor del Señor es tan misericordioso, es tan poderoso, que nos da oportunidades día a día. Nos da oportunidades para poder entender, reflexionar, meditar en lo que el Señor va hablando.
a través de la palabra, a través de una prédica, a través de una alabanza, a través de muchas maneras. Dios te está hablando, ten por lo seguro, mi hermano. Ahora, como decía, cuando todo duele, sea por causa de mi consecuencia, cuando todo duele, sea por prueba, ¿qué voy a decir? Aquí estoy yo. Como decía el salmista, aún así yo me voy a aferrar a ti. Aún así, aunque esté atravesando por el valle de sombra y de muerte, aún así yo voy a estar, Señor, porque sé que tú eres mi Rey. ¿Cuántos van a decir eso? ¿Cuántos van a decir, Señor, aún así en mi condición, yo te voy a buscar, yo voy a servirte, Señor? Amén. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Vamos a orar. Como dice el título, del dolor y de la angustia, en todo momento, cuando estemos pasando, no lo veamos como decir, Dios, te olvidaste de mí. No lo veas así. Véalo de la manera en que Dios te ama tanto que quiere que crezcas. Te ama tanto que quiere que tú tengas tu propia experiencia con el Señor. Ayer ya pasó. No, pero yo ayer, Señor, yo te servía. ¿Te acuerdas, Señor, que yo te alababa? ¿Te acuerdas que yo cómo predicaba? ¿Te acuerdas cómo yo danzaba? ¿Cómo hacía esto? ¿Te acuerdas? Sí, pero fue ayer. Marilú, fue ayer. Hoy quiero que tengas tu propia experiencia. Mañana quiero que tengas tu propia experiencia. Y esa experiencia solamente lo vas a tener cuando tienes comunión con el Señor. Y vas a ver que las cosas van a ser diferentes. El dolor va a estar, sí. Va a haber dolor. Pero por otro lado, vas a sentirte segura porque Dios está peleando a tu favor como lo hacía con el pueblo de Israel. Dios está peleando a favor tuyo, mi hermana, a favor de tus hijos, a favor de tu familia. Sí, pero yo oré tanto por ese trabajo y ahora me sacaron. Oré tanto por mi familia y ahora no está. Oré tanto y puedes decir tantas cosas. Pero el Señor te dice, aún no se ha terminado. Aún falta para que aprendas a escuchar la voz de Dios. Aún falta todavía. La gracia de Dios no se ha terminado. Sigue todavía. Su favor sigue. Su mano extendida sigue estando ahí. Sino que nosotros somos que nos soltamos de la mano del Señor. Somos nosotros que no queremos pasar por esa prueba. Somos nosotros que no queremos decir como Pablo decía, ¿quién me separará del amor de Cristo? Somos nosotros que decimos, Señor, yo no quiero esto para mí. Somos nosotros. El Señor está dispuesto para que cada día pases tu propia experiencia, aún en el dolor. Porque es ahí en el dolor donde se forma el corazón. Donde se forman esos sentimientos de dolor, de angustia, de tristeza. Y ahí viene como un rayo el Espíritu Santo haciendo la obra en tu vida. Señor Padre, gracias, Señor. Gracias por saber entender que cada día, Señor, tengo que tener una nueva experiencia. No guiarme por los testimonios de otros, por la vida de otros, ni por la vida de mi familia, de mis padres, de mis hijos. Sino quiero tener mi propia experiencia a pesar del dolor. Quiero tener mi propia experiencia a pesar de la tribulación. Quiero tener esa experiencia contigo. Como lo tuvo David, como lo tuvo el pueblo de Israel, cuando lo tuvo Moisés, Jacob, Abraham, José.
como tuvieron esos grandes siervos tuyos, a pesar que se equivocaron, a pesar que fallaron en varias oportunidades, pero sin embargo tuvieron su propia experiencia, donde tú te glorificabas, donde tú estabas extendiendo tu mano en el pueblo de Israel, por más necios que eran, por más que cerraban sus oídos y no querían entender, pero ahí estabas tú, Señor, dándole todo por amor, solamente por amor. Ayúdanos a entender, Padre, que tú enviaste a tu Hijo amado, Jesucristo, para que cada uno de nosotros podamos tener una experiencia especial cada día. Una experiencia, Señor, vivida. Y poder salir y contar a los demás, como hacía el pueblo de Israel contando a sus hijos las grandes cosas, las maravillas que tú hacías, los milagros que tú hacías. Que esto no solamente se queda en el pasado, sino que pueda traspasar en mi presente, donde pueda ver, Señor, tu gloria, donde pueda ver, Señor, esa mano extendida, Señor. Y si no puedo ver nada en estos momentos, no veo nada, veo a mi familia igual, veo a mi esposo igual, veo a mis hijos igual, mi economía está igual, aunque no vea nada en estos momentos, pero yo quiero, Señor, tener mi propia experiencia. Así en el dolor quiero tener, así en la soledad lo quiero tener. Porque más grande va a ser tus maravillas. Más grande va a ser tus maravillas cuando yo empiece a aprender a esperar en ti. Cuando empiece yo a tener esa comunión contigo, Señor. Esa experiencia donde nadie me lo va a quitar. Va a ser solamente mío. Solamente va a ser para mí esa experiencia y esa relación contigo, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a poder entender eso. Que no solamente sea una palabra solamente, sino que pueda atesorar en el corazón de tu pueblo y poder decir, Señor, experiencias vividas a través del dolor trae buenos resultados. Porque viene, Señor, momentos que aunque yo no voy a comprender como lo hacía Job, que en su momento no entendía, pero era un hombre fiel al Señor, un fiel a Dios. Pero él se mantuvo fiel, se mantuvo firme. Así, Señor, quisiera estar firme como Job, firme como David, firme como José, a pesar de las tentaciones y de las cosas que tuvo que pasar, Señor, se mantuvo firme. Y cada uno tuvieron su propia experiencia, aún en el dolor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios la bendiga.